Para ganarse la vida, una madre soltera acepta cuidar a un millonario parapléjico, pero lo que sucede después te dejará sin aliento. Quédate para descubrirlo. A bordo de un lujoso Maserati Levante Blue Nobile, Sebastián Alejandro Balbuena conducía en silencio, absorto en la belleza de la carretera que bordeaba el glaciar Perito Moreno en la Patagonia, entre picos nevados que se erigían majestuosamente. Su novia, Isabela Ferrer, estaba a su lado, tamborileando con sus uñas perfectas en la pantalla de su sofisticado celular. A veces nos arrancan los pétalos aquellos que deberían cultivar flores en nuestro jardín. Ya llevamos más de un año juntos, Sebastián, comenzó Isabela en un tono quejoso. ¿Qué estás esperando para formalizar esto? ¿O es que no tienes intención de casarte conmigo? Sebastián suspiró, manteniendo los ojos en la carretera. Su voz salió tranquila pero con un toque de ironía. ¿Acaso este Maserati, el viaje a la Patagonia y el anillo que llevas puesto no cuentan como un pequeño avance? ¿En qué momento me desvié de las reglas exactas de tu manual de compromiso? Ella bufó, sin preocuparse por ocultar su frustración. ¿Realmente crees que un Maserati y un viaje a un glaciar son suficientes para compensar un año entero esperando algo real? ¿Es solo eso lo que soy para ti, un pasatiempo exótico entre tus aventuras empresariales y escapadas de lujo? Si realmente quisieras algo serio, estaríamos planeando una boda, no recorriendo estas tierras, heladas en un coche. Sebastián apretó ligeramente las manos en el volante, tratando de mantener la compostura. La miró brevemente y dijo en un tono frío: «Creí que entendías algo fundamental, Isabela. No es un acto matrimonial lo que define el amor entre dos personas, sino cómo caminan juntas por el camino. Y a veces me pregunto si estamos caminando en la misma dirección». Isabela se giró hacia él, con los ojos ardiendo de indignación. «Claro, porque tu vida es la única que importa aquí. Caminar juntos. Difícil cuando todo el camino está trazado según tus caprichos». Sebastián no respondió de inmediato. Durante unos momentos el único sonido fue el motor del coche y el viento golpeando los cristales. Finalmente, una sonrisa amarga apareció en su rostro. «Bueno, ya que todo parece ser mi culpa y tú tienes todas las respuestas, muy bien, Isabela. Ilumíname. ¿Quién vino primero, el huevo o la gallina? Porque quién sabe, tal vez la respuesta me convenza de que eres tan brillante como para resolver incluso lo que la ciencia aún debate. Y si puedes resolver eso, es seguro que sabrás lidiar con una vida a mi lado, siendo la pareja perfecta, en cuyo caso te pediré en matrimonio inmediatamente». Isabela parpadeó, desconcertada, antes de explotar. «¿Qué clase de tontería es esa? Eso es ridículo. Sabes perfectamente que esa pregunta no tiene respuesta». Sebastián arqueó una ceja, manteniendo la mirada fija en la carretera. ¿Y si la tuviera? Quizás el problema no es la pregunta, sino quién intenta responderla. La discusión se acaloró. Isabela continuaba provocándolo, sin darse cuenta de que Sebastián, distraído por el debate, se desvió ligeramente hacia el carril contrario en una curva ciega. En ese momento, un camión surgió de repente. Los faros del vehículo lo iluminaron como un par de ojos gigantes y en ese breve instante Sebastián entendió algo. Cuando el mundo decide caer sobre ti, solo queda aceptar el impacto y proteger lo que amas. Sebastián reaccionó instintivamente. Sin dudarlo, giró el volante con un movimiento brusco, inclinando el Maserati para absorber el impacto en su lado del coche. La maniobra fue precisa y desesperada, hecha para proteger a Isabela del golpe directo. En esos breves segundos, entre el rugido del motor y el chirrido de los neumáticos, Sebastián no pensó en las diferencias entre ellos, sino en su compromiso de protegerla, aunque eso le costara la propia vida. El impacto fue feroz, un estruendo ensordecedor. Sacudió el aire y todo se oscureció, sumergiendo al millonario en una profunda oscuridad.
Cuando el destino nos rompe, también nos da la oportunidad de reconstruirnos con piezas más fuertes. Horas después, la luz blanca de la sala de emergencias era cegadora. Sebastián estaba acostado en una cama, inmóvil, mientras los médicos terminaban de explicar la gravedad de sus heridas. Su rostro permaneció inalterado, aunque una sombra de dolor cruzaba sus ojos. El daño en su médula espinal es severo, dijo el médico con profesionalismo. Tememos que la movilidad de sus piernas se haya perdido de forma permanente. A veces, perderlo todo es la única forma de ganar claridad sobre lo que realmente importa. Al lado, Isabella, que milagrosamente había salido ilesa gracias a la maniobra de Sebastián, verificaba su reflejo en un pequeño espejo compacto. Apenas prestaba atención a las palabras del médico. «Eso es terrible», dijo finalmente, con una voz tan vacía de emoción como su mirada. «Pero supongo que podemos resolver algo, quizás contratar a un fisioterapeuta de renombre». Sebastián cerró los ojos. No respondió. Sabía que su vida había cambiado para siempre, no solo por su condición, sino por la reveladora reacción de la persona que una vez consideró como su futura esposa. A veces, la verdadera tragedia no está en perder la movilidad del cuerpo, sino en descubrir la inmovilidad del alma en aquellos a tu alrededor. La luz dorada del atardecer entraba por las ventanas de la villa, bañando la habitación con un brillo cálido que contrastaba con la frialdad del ambiente. Sebastián Alejandro Balbuena, sentado en su silla de ruedas, estaba junto a la ventana. Miraba hacia el horizonte, donde los picos nevados de la Patagonia parecían perderse en la eternidad. Su rostro reflejaba una mezcla de consternación y resignación. La leve brisa que entraba por la ventana apenas era suficiente para distraerlo de su dolor físico y emocional. A veces el mayor peso no es el de un cuerpo inmóvil, sino el de un alma llena de resentimientos. Detrás de él, Isabella Ferrer estaba frente al espejo, aplicando una capa perfecta de lápiz labial. Parecía ajena al estado de Sebastián, enfocada solo en su reflejo y en la simetría de su maquillaje. ¿Qué daría por un baño decente?, refunfuñó Sebastián de repente, sin volverse hacia ella. Su tono era bajo, casi como si hablara consigo mismo. Es frustrante depender de alguien para algo tan simple. Isabella continuó delineando sus labios sin levantar los ojos. Con un aire de indiferencia respondió: «No te preocupes, ya he contratado a una señora que vendrá a asistirte en todo». Sebastián se giró ligeramente hacia ella, sus ojos reflejando irritación y una pizca de incredulidad. «¿No deberías hacer eso tú?». Isabella soltó una risa corta y melodiosa, pero sin calidez. Mientras guardaba el lápiz labial dijo: «Ay, por favor, querido». Habló como si la idea fuera absurda. ¿No crees que es un poco desconsiderado de tu parte esperar que yo haga algo que arruine estas uñas magníficas? Levantó las manos, mostrándolas perfectas. Además, ¿qué tipo de novia sería si no me asegurara de que tuvieras la mejor ayuda profesional? Confía en mí, he hecho lo mejor para nosotros dos. Se giró hacia él con una sonrisa superficial, como si hubiera dicho algo brillante. Sebastián frunció el ceño, incapaz de esconder su disgusto. El aire en la habitación parecía gritar: «No culpes al viento por deshojarte, agradécele por mostrarte qué raíces estaban dispuestas a sostenerte». Antes de que pudiera responder, un sonido suave interrumpió la tensión, un golpe en la puerta. Isabella sonrió despreocupadamente y colocó el labial sobre la mesa del tocador. «Ah, debe ser ella con seguridad», dijo con entusiasmo superficial, caminando hacia la puerta. Abrió con un movimiento largo, revelando a una joven mujer de pie en la entrada. Vestía un abrigo simple, pero su porte era firme y sus ojos atentos. Sus mejillas estaban ligeramente enrojecidas, probablemente por el frío de afuera. «Buenos días», dijo la joven con una voz clara. «Vengo a atender al señor Sebastián».
Antes de que pudiera terminar, Isabela la interrumpió con un gesto brusco y la empujó hacia adentro. «Perfecto, perfecto», dijo apresurada, un tanto sonriente. «Yo necesito salir». Isabela caminó rápidamente hasta Sebastián. Se inclinó y le dio un beso en la mejilla, dejando la marca de sus labios rojos en su piel. «Querido, estás en buenas manos. Volveré por la noche, tengo algunos compromisos». Habló con una dulzura que parecía más ensayada que genuina. Algo dentro de Sebastián se agitó. La paz no viene de quien te dice que estás en buenas manos, sino de quien, en silencio, decide ser esas manos. Antes de salir, Isabela se detuvo al lado de la joven, inclinándose ligeramente para susurrar. «Tú, ¿cómo es tu nombre? Dale un baño, hazme un favor, quítale toda esa amargura». Sin esperar respuesta, Isabela se enderezó, ajustó su bolso exclusivo y salió de la habitación, cerrando la puerta detrás de sí. La joven, ahora a solas con Sebastián, se quedó parada, observándolo con una mezcla de compasión y profesionalismo. El amor no es el río que corre bajo el puente, es el propio puente, sostenido por aquellos que lo cruzan una y otra vez sin miedo a caer. La joven permaneció inmóvil por unos segundos, permitiendo que el eco de la puerta cerrándose detrás de Isabela se disipara. Después, con pasos firmes pero delicados, se aproximó a Sebastián, deteniéndose a una distancia respetuosa. Él continuaba con la mirada fija en el horizonte, sus manos reposando en los apoyos de la silla de ruedas, tensas, como si estuvieran sosteniendo una carga invisible. «Señor», dijo ella con una voz suave pero firme, «soy Sofía Mendoza, estoy aquí para ayudarlo». Su novia pidió que le preparara un baño inmediatamente. Sebastián ne se oberna kamnea. Zatvorí oči za mig, lice tomu se vtvrdí i izdiša bavno. Сякаш търпението му се изчерпваше с всяко вдишване. Намръщи се и след момент на мълчание отговори с горчивина. «Защо трябва някаква напълно непозната да ми помага да се изкъпя?» Гласът му беше остър, почти ръмжене. «Остави ме на мира, аз не съм те наел». София не се смути, запази спокойствие, докато го гледаше с нежност, накланяйки леко глава, сякаш се опитваше да разбере не само думите му, но и болката, която ги мотивираше. «Un baño lo hará sentirse mejor consigo mismo, señor», dijo con una gentileza desprovista de pretensión, solo compasión. Sebastián giró lentamente su silla para enfrentarla. Sus ojos se fijaron en los de ella, sombríos y cargados de furia, pero también de desesperación. «Nada me hará sentir mejor conmigo mismo», exclamó, elevando ligeramente la voz. «¿No te das cuenta de que no puedo caminar, que no soy más que un hombre quebrado, atrapado en esta silla?» La habitación quedó en silencio, interrumpido solo por el susurro del viento que entraba por la ventana. Sofía no desvió la mirada y tras un breve instante dio un paso en su dirección. Su voz fue más baja esta vez, casi un murmullo, pero cada palabra cargaba un peso que parecía alcanzar el fondo del alma de Sebastián. El alma se prueba en la quietud del sufrimiento, y quien permanece inmóvil aprende a volar dentro de sí. Los ojos de Sebastián se suavizaron y su postura rígida comenzó a ceder. Las palabras lo desarmaron por completo, derribando la muralla de amargura que había erigido a su alrededor. Su mirada se desvió hacia el suelo y su tono se volvió bajo, cargado de resignación. «Está bien», dijo casi en un susurro. «Prepárame el baño, por favor». Sofía sonrió, una sonrisa tranquila que no celebraba una victoria, sino la apertura de una puerta. Sin decir más nada, se dirigió al baño, dejando a Sebastián a solas con sus pensamientos. El sonido del agua corriendo llenó la habitación, un murmullo constante que parecía tener un efecto calmante. Sebastián volvió a mirar por la ventana. El horizonte infinito, ahora menos opresor y un poco más esperanzador. Poco después, Sofía deslizaba la esponja sobre la piel de Sebastián con movimientos que parecían diseñados para disolver las tensiones. El baño estaba inundado de fragancias.
lavanda que invitaba a la serenidad, eucalipto purificador del alma y romero para el frescor de los sentidos. El vapor subía en volutas delicadas, danzando con la luz tenue y transformando el espacio en un refugio íntimo, casi etéreo. «Señor Sebastián», dijo Sofía suavemente, «comience inhalando profundamente conmigo este aroma». Hizo una pausa, permitiendo que el aire se impregnara del perfume de los aceites esenciales antes de continuar. Llénese de calma y, al exhalar, imagine que está liberando todo lo que le pesa. Sebastián no respondió, pero comenzó a seguir sus instrucciones en silencio. Inspiró profundamente, expiró lentamente, soltando un suspiro involuntario. Poco a poco, sus hombros, hasta entonces rígidos, comenzaron a relajarse. Mientras continuaba, Sofía descubrió una cicatriz en la espalda de Sebastián. Era larga, irregular y atravesaba desde la parte superior de su columna hasta la región lumbar. Sus dedos se detuvieron al sentirla, pero luego reanudaron el movimiento, cuidando de no incomodarlo. Aún así, su curiosidad la llevó a preguntar con cautela: «Señor Sebastián, disculpe que pregunte, pero esa cicatriz tan profunda, ¿cómo se la hizo?». Sebastián no respondió de inmediato. Su postura, que se había relajado ligeramente, volvió a tensionarse. Cuando finalmente habló, su voz era baja y cortante. «¿No te dijeron nada cuando te contrataron?». «No, señor», respondió Sofía con suavidad. Su novia solo mencionó que necesitaba atenderlo en sus cuidados personales, lo mínimo que fuera necesario. Sebastián hizo una expresión sarcástica con la boca, como si no se sorprendiera con la respuesta. «¿De verdad quieres saber? Fue un accidente de coche. Giré el volante para proteger a alguien que estaba a mi lado. El precio fueron mis piernas. La cirugía fue un intento inútil de emergencia para estabilizar mi columna. Lo peor no fue la cirugía, fue despertar y oír al médico decir que nunca más volvería a caminar». Sofía, con la voz cargada de calma, rompió el silencio. «Hay algo poderoso en lo que hizo aquel día, señor. Decidió proteger a alguien sin pensar en sí mismo. Eso habla de un corazón fuerte, aunque ahora no lo sienta». Sebastián replicó con desdén, casi interrumpiéndola. «¿Corazón fuerte? Bah, todo lo que me queda. De eso es esta miserable silla de ruedas y una maldita cicatriz». Sofía lo escuchó en silencio. Sus movimientos se detuvieron nuevamente y finalmente respondió con una serenidad tranquila en su voz. «Si piensa en esa silla como una carga, perderá su verdadero valor. Es un regalo, señor. ¿Cuántos en su situación no habrían deseado una segunda oportunidad para seguir moviéndose, para seguir viviendo, aunque sea de una forma diferente?» Sebastián frunció el ceño y objetó con un tono cortante, cargado de desdén: «Supongamos que tienes razón sobre la silla, pero ¿y esta cicatriz horrible? Es repugnante, la odio. ¿Acaso tú también tienes un elogio o una respuesta para eso?». Sofía detuvo sus movimientos por un momento, dejando que el silencio llenara el espacio entre ellos. Después, con una calma que parecía envolver hasta la dureza de las palabras de Sebastián, levantó la mirada. Cuando habló, su voz era suave, pero cada palabra cargaba una serenidad firme, como si respondiera no solo a sus palabras, sino también al dolor más profundo que éstas expresaban. «Las cicatrices no son heridas cerradas, señor. Son mapas dibujados por el tiempo que nos enseñan cómo volver a casa». Sebastián, aunque sorprendido por la respuesta de la joven, respondió es desagrado e ironía, soltando una corta risa de desprecio. «Prefiero mapas de verdad, que realmente me lleven a algún lugar. Además, ¿qué tontería es esa de volver a casa? Es la frase más ridícula que he oído». Sofía lo miró con seriedad y respondió suavemente: «Señor, volver a casa significa encontrar el camino hacia el único lugar al que necesita llegar, usted mismo». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su piel. Las palabras lo desarmaron por completo.
resonando en él de una manera inesperada. Quería responder, pero las palabras no vinieron. En vez de eso, permaneció en silencio, su mente comenzando a comparar, casi sin darse cuenta, la profundidad de aquella mujer con la superficialidad de Isabela, preguntándose ¿qué tipo de mujer es esta? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué me desarma con tanta facilidad, siendo una simple empleada a mí, dueño de 3 consorcios de la Corporación Balbuena, políglota y formado en 2 áreas? En silencio, comenzó a considerar sabia aquella frase aparentemente común: nunca juzgues un libro por su cubierta. El agua continuaba cayendo suavemente, llenando el aire con su murmullo relajante, mientras el aroma del baño seguía envolviendo el ambiente. Sebastián volvió a mirar hacia el vacío, sintiéndose extrañamente expuesto y reconfortado al mismo tiempo. «Señor Sebastián, ahora voy a ayudarlo a salir de la bañera», dijo Sofía con calma, mientras colocaba una toalla grande sobre sus hombros para evitar que el frío lo incomodara. Enseguida posicionó la silla de ruedas cerca de la bañera y ajustó una tabla de transferencia entre el borde de la bañera y la silla. Con movimientos calculados, Sofía ajustó sus brazos alrededor del torso de Sebastián, asegurándose de ofrecer soporte sin invadir su espacio personal más de lo necesario. «Déjeme hacer todo el trabajo, no necesita preocuparse por nada», añadió en un tono reconfortante. Sebastián suspiró, resignado, mientras ella lo deslizaba cuidadosamente por el dispositivo hasta completar la transferencia a la silla de ruedas. «Todo listo», dijo ella con una leve sonrisa, mientras ajustaba una manta sobre sus piernas. «Ahora voy a llevarlo a la cama para que esté más cómodo». Usando nuevamente la tabla de transferencia, lo movió de la silla a la cama, cuidando cada detalle para que el proceso fuera seguro y suave. «Señor Sebastián, si me permite, me gustaría ofrecerle un masaje terapéutico para sus piernas», dijo mientras buscaba en el baño algunos aceites aromáticos. Sebastián la observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo, arqueando una ceja. «¿Masaje terapéutico?», repitió con un tono de incredulidad. «¿Y cómo sabes hacer eso?». Sofía esbozó una pequeña sonrisa mientras comenzaba a trabajar delicadamente en sus piernas. «Aprendí de mi madre cuando era niña», respondió. «Tenía manos especiales. Siempre decía que nuestras manos pueden curar si ponemos en ellas mucho más que técnica, si ponemos alma e intención». Sebastián observó con interés, pero algo en su tono cambió al preguntar: «¿Hablas en pasado? ¿Por qué?». Sofía redujo ligeramente el ritmo de los movimientos ante la pregunta inesperada. «Ella falleció hace algunos años», dijo. «Me mostró el valor de la resiliencia. Me enseñó a ver la vida desde otro ángulo, no a través de la queja o la lamentación, sino a través del empoderamiento de uno mismo». «Lamento su pérdida», dijo Sebastián con un tono que intentaba ser sincero, aunque luego añadió, lleno de amargura: «Pero seguro que no estaba en una silla de ruedas cuando compartió esas lecciones contigo. Bah, es fácil hablar de resiliencia sin necesitar demostrarla». Sofía mantuvo el ritmo del masaje, serena. Su voz era baja, pero cada palabra cargaba el peso de algo profundamente personal. «Ella hablaba con las manos, señor. En eso consistía su resiliencia». Sebastián levantó la mirada, confuso con la respuesta. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó, frunciendo el ceño. Sofía interrumpió sus movimientos por un instante, como si las palabras necesitaran espacio para ser dichas con suavidad. Luego dijo con calma: «Ella era ciega». El rostro de Sebastián se tensó. Una ola de vergüenza lo atravesó, dejándolo inmóvil. Quería desviar la mirada, pero no pudo. La dureza de sus palabras anteriores resonaba en su mente como un golpe interno. Finalmente, apretó los labios y bajó la cabeza, incapaz de sostenerla por más tiempo. «Lo siento, Sofía», murmuró, casi inaudible. «Soy un idiota en todos los sentidos, pero dime, ¿qué se puede hacer en mi lugar cuando la vida te rompe?». Sofía soltó un leve suspiro.
como si quisiera aliviar la tensión en el aire. Continuó el masaje con un toque aún más suave, cada movimiento buscando reparar algo más profundo que el cuerpo. En sus últimos días, yo no paraba de llorar. Ella me tomó la mano, sonrió y me dijo: cuando la vida te rompa, recuerda, el agua no fluye sobre piedras lisas, sino a través de las grietas. Sebastián sintió su corazón, aquel órgano que por tanto tiempo había estado encerrado en una fortaleza de amargura, incluso antes del accidente, comenzara a apretarse como si una fuerza invisible lo comprimiera. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un nudo en la garganta, que no tenía que ver con la rabia, sino con un dolor más humano y real. Consigo mismo, pensó. Definitivamente, nunca juzgues un libro por su cubierta. Esta mujer humilde supera mi vasto entendimiento. Sofía continuaba su trabajo en silencio, mientras Sebastián se hundía en un remolino de emociones que no recordaba haber experimentado antes. De repente, Sebastián rompió el silencio de forma abrupta. «Espera», murmuró, incrédulo. «Creo que he sentido algo». Sofía levantó la mirada, sin interrumpir sus movimientos. «¿Qué sintió, señor?», preguntó suavemente, aunque había un toque de emoción en su voz. «Un hormigueo», respondió Sebastián, entrecerrando los ojos, tratando de confirmar lo que estaba sintiendo. «Casi nada, pero estaba ahí, en mi pierna derecha». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Sofía, pero no permitió que la emoción la dominara. «Sebastián», murmuró, «no sé si tengo fuerzas para esperar más milagros». Sofía tomó su mano con cuidado. «No las necesita, señor. Usted puede ser su propio milagro, pero necesita empezar a creer en sí mismo». Sofía hizo una pausa, permitiendo que el silencio envolviera la habitación mientras miraba a Sebastián con seriedad y calidez. Sus manos reposaban sobre las piernas inmóviles de él, pero sus ojos parecían evaluar algo mucho más profundo. «Señor Sebastián, con su permiso, me gustaría intentar algo», dijo suavemente, con la voz cargada de intención. Sebastián la encaró con escepticismo, pero algo en su tono lo desarmó. Tras un instante suspiró y murmuró: «Haz lo que quieras, aunque dudo que sirva de algo». Sofía sonrió levemente, sin interpretar su respuesta como un insulto. Se levantó con movimientos precisos y comenzó a buscar en la sala un objeto de textura muy suave. Encontró una pluma decorativa. Después, trajo una pequeña toalla húmeda y un recipiente con agua tibia. «Mi madre era una experta en estas cosas, aunque nunca aprendió en una universidad», comentó mientras preparaba los materiales. Era autodidacta, pero su amor por la fisioterapia era incomparable. Siempre decía que al cuerpo se le puede enseñar a recordar si sabemos hablarle en el idioma correcto. Sebastián arqueó una ceja, su expresión entre el escepticismo y una curiosidad inesperada. «¿Hablar con el cuerpo?», preguntó con un toque de ironía. «¿Y cómo se hace eso?». «Con paciencia y fe, señor», respondió Sofía, acercándose nuevamente con sus herramientas. «Paciencia para escuchar lo que necesita y fe para creer que puede responder». Se inclinó hacia las piernas inmóviles de él y comenzó con la pluma, deslizándola suavemente sobre la piel desde el tobillo hasta la rodilla. Sebastián observaba con una mezcla de incomodidad y desconcierto. La pluma trazaba líneas leves, casi imperceptibles, pero Sofía se detenía de vez en cuando, mirándolo atentamente. «¿Siente algo, señor?». Sebastián negó con la cabeza, pero no habló. Había algo en la calma de los movimientos de ella que le impedía responder con sarcasmo. Tras un momento, Sofía sumergió la toalla en el agua tibia y la colocó en su pantorrilla. «El calor y el frío son como el día y la noche», dijo mientras movía la toalla con cuidado. «Uno despierta el cuerpo y el otro lo calma. Mi madre decía que el equilibrio entre los dos podía abrir puertas cerradas». «¿Puertas cerradas?», murmuró Sebastián, frunciendo el ceño. «Otra metáfora». Sofía sonrió levemente mientras cambiaba a la toalla fría. «Las metáforas son necesarias cuando el alma necesita
encontrar sentido en lo que no entiende. Cuando un cuerpo parece dormido, a veces no es la ciencia lo que lo despierta, sino la intención que ponemos en el intento. Sebastián permaneció en silencio, dejando que las palabras resonaran en su mente. Sentía un leve contacto del agua, muy distante, pero no estaba seguro de si lo que percibía era real o un truco de su imaginación. Entonces, Sofía tomó un pequeño recipiente con aceites esenciales y dejó caer algunas gotas en su palma, frotándolas para calentarlas. «El cuerpo y el alma están conectados, señor», dijo, comenzando a masajear suavemente la planta de su pie. «Cuando uno se cura, el otro también se cura». De repente, Sebastián frunció el ceño y se inclinó ligeramente hacia adelante. «Espera un momento», dijo su voz temblorosa. «Creo que siento algo». Sofía levantó la mirada, sus ojos llenos de expectativa. «¿Qué siente, señor?» «Una cosquilla, como si algo estuviera despertando», murmuró Sebastián con una mezcla de incredulidad y esperanza en su tono. Sofía interrumpió los movimientos solo por un segundo, permitiendo que el momento se afianzara, y después continuó, esta vez aplicando una presión más firme. «El cuerpo nunca deja de intentar curarse, señor. A veces solo necesita que le recuerden de lo que es capaz», dijo en voz baja, como si hablara tanto para él como para sí misma. Sebastián cerró los ojos, permitiendo que la sensación lo invadiera. Por primera vez desde el accidente, sintió que algo más, allá de la desesperación, se movía dentro de él. Quizás no todo está perdido», murmuró, casi para sí mismo. Sofía, sin interrumpir lo que hacía, respondió con una calma que parecía envolverlo por completo. «Nada está perdido mientras haya algo dentro de usted que aún quiera luchar, señor Sebastián. ¿Sabe lo que decía mi madre? Incluso al borde de la muerte, cuando ya era inminente por su enfermedad. Cada obstáculo en la vida es una invitación a descubrir una nueva forma de avanzar. Mi madre creía que hasta la propia muerte es una puerta que la naturaleza, en su sabiduría, nos da para recomenzar». El aire en la habitación pareció más cálido mientras Sebastián permanecía en silencio, aferrándose a esa diminuta pero poderosa posibilidad. Dentro de él, una tenue esperanza comenzó a germinar. El ambiente cálido y acogedor de la habitación fue repentinamente interrumpido por un leve clic en el pestillo de la puerta. Sebastián y Sofía levantaron la mirada al mismo tiempo, sus expresiones cruzándose llenas de incertidumbre. La puerta se abrió lentamente, con un misterio que hizo que ambos contuvieran la respiración. Lo que vieron al otro lado los dejó perplejos. Una niña de aproximadamente 7 años, con cabellos castaños y ojos vivos, idénticos a los de Sofía, entró con pasos decididos. Su vocecita rompió el silencio, llena de alegría y desinhibición. «Mamá, estás aquí», exclamó, corriendo hacia Sofía y abrazando sus piernas con fuerza. «Te busqué por toda la mansión. No dejé que nadie me viera como me pediste». El rostro de Sofía primero palideció para después teñirse de un rojo intenso. Tartamudeó, intentando encontrar una explicación para lo que acababa de suceder. «Señor Sebastián, disculpe», comenzó, visiblemente nerviosa. «Le ordené que no saliera de nuestra pequeña habitación». «Perdón», Sebastián la interrumpió con una mirada severa. Su mandíbula estaba tensa y su tono era seco, casi cortante. «Mi novia detesta a los niños, y yo, en mi condición, creo que tampoco los toleraría». Antes de que pudiera continuar, la niña levantó la mirada hacia su madre y preguntó, ajena al desagrado del millonario, «Mamá, ¿puedo jugar a ser fisioterapeuta? Es lo que quiero ser cuando sea grande». «No, Valentina, no puedes. Aquí no», intentó detenerla Sofía, pero su voz temblaba tanto como sus manos. La pequeña Valentina no le prestó atención. Ya con las manos impregnadas del aceite que su madre estaba usando, se dirigió decidida hasta Sebastián, que permanecía en su silla, observándola como si no supiera si debía impedirla o dejarla continuar.
Con una sonrisa radiante, la niña lo miró directamente a los ojos. «Yo también voy a ayudar», exclamó con entusiasmo. «Quiero ayudar». Sebastián sintió algo profundo y desconocido dentro de sí quebrarse. La dureza que había construido alrededor de su corazón por años comenzó a desmoronarse ante la inocencia y determinación de aquella pequeña. Tragó saliva, pero antes de que pudiera reaccionar, Sofía intentó intervenir nuevamente con la voz apresurada. «Valentina, por favor, ya basta, no podemos». Sebastián levantó la mano, interrumpiéndola nuevamente. «¿Trajiste a tu hija a esta casa sin decir nada, sin pedir permiso?», preguntó con un tono que ya no era tan severo, pero aún cargado de incredulidad. Sofía bajó la cabeza, tartamudeando disculpas, pero la pequeña Valentina levantó la voz antes de que pudiera terminar. «¿Qué les pasó a sus piernas, señor?», preguntó con total inocencia, inclinándose para mirar sus pies inmóviles. Luego añadió con una sonrisa dulce que lo dejó sin aliento. «Mi madre dice que lo que nos falta en un lugar, la vida nos lo compensa en otro, y que eso nos hace más especiales. Sus piernas también se están curando para ser especiales». El silencio que siguió a esas palabras fue tan profundo que hasta el susurro del viento fuera de la ventana pareció haber cesado. Sebastián sintió un nudo apretar su garganta. Cerró los ojos por un momento, como si intentara protegerse de la conmoción que esas palabras infantiles habían causado en su interior. Cuando abrió los ojos, vio a Sofía tratando de sacar a la niña de la habitación con cuidado. «Disculpe, señor Sebastián, voy a sacarla de aquí ahora», dijo Sofía claramente avergonzada. «Déjala quedarse», exclamó Sebastián con una firmeza que hizo que ambas se detuvieran. Luego, con un tono más suave, continuó: «Ella también es bienvenida en esta casa, así como tú. Más que eso, enséñale cómo debe hacer para que sus pequeñas manos me ayuden a alcanzar un milagro. Seguramente un alma como la suya es más escuchada por los ángeles que una como la mía». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas que apenas pudo contener, mientras la pequeña Valentina saltaba de alegría. «Gracias, señor», gritó la niña, riendo mientras corría hacia él. «Voy a ayudar a sus piernas a ser especiales». Sin esperar instrucciones, comenzó a dar pequeños toques torpes pero llenos de entusiasmo en los pies de Indus. Sebastián, mientras su sonrisa iluminaba toda la habitación, Sebastián había olvidado cómo era sonreír. Sintió algo extraño. Sus labios se curvaron levemente, sorprendiendo incluso a su propio reflejo en el espejo cercano. Por primera vez en años, Sebastián se permitió la posibilidad de una esperanza diferente. La tarde avanzaba en un silencio cargado de emociones. Sofía trabajaba con movimientos firmes, pero delicados, sobre una de las piernas de Sebastián, mientras la pequeña Valentina, canturreando una melodía local, hacía lo mismo en el otro pie con entusiasmo infantil. La luz del atardecer se filtraba por las ventanas, bañando la habitación en tonos cálidos que contrastaban con la frialdad de las circunstancias que habían llevado a cada uno hasta aquel momento. Sebastián, distraído por los pensamientos provocados por la presencia de las dos, rompió el silencio con una pregunta directa. «Entonces, ¿eres casada?». Sofía se detuvo por un momento, levantando solo la mirada hacia él antes de responder con seriedad: «Soy madre soltera». Sebastián inclinó la cabeza, como si intentara descifrar algo que no tenía sentido en su mente. «No entiendo. El padre de la niña debe de haber muerto». Sofía soltó un leve suspiro, sin perder el ritmo del masaje, mientras la niña permanecía inmersa en su canto. «No, está vivo. Solo nos dejó en cuanto supo de mi embarazo». Hizo una pausa, lanzando una mirada fugaz a Sebastián antes de añadir: «¿De dónde sacó que no podría estar vivo?». Sebastián dejó escapar una risa amarga, sacudiendo levemente la cabeza. «Simple, Sofía. Solo loco o muerto podría un hombre perderse a una mujer tan maravillosa como tú».
Sofía parpadeó, sorprendida. No esperaba una respuesta así, y su rostro se sonrojó de una forma que no pudo esconder. Sonrió tímidamente, volviendo a enfocarse en sus movimientos, mientras sus mejillas ardían con una intensidad que contrastaba con la tranquilidad que intentaba mantener. Sebastián, con un tono cargado de melancolía, soltó un suspiro profundo mientras desviaba la mirada hacia la ventana. Creí que lo tenía todo, y aún quería más. Después de esto, ya no sé qué tengo, qué tuve o qué me queda. Sofía interrumpió sus movimientos por un instante, dejando que el peso de las palabras de él llenara el ambiente. Entonces, con una voz suave pero firme, respondió: el hombre verdaderamente rico no es aquel que más tiene, sino quien menos necesita para ser feliz. El silencio que siguió fue casi palpable. Sebastián permaneció inmóvil, absorto en sus pensamientos, mientras las palabras de Sofía resonaban en su mente, desmoronando las barreras que había construido a lo largo de los años. Sus ojos, antes llenos de escepticismo y dureza, ahora reflejaban algo diferente, la chispa de una nueva perspectiva. A partir de aquel día, las tardes en la habitación de Sebastián se transformaron en algo distinto. Con la complicidad de la madre, la pequeña Valentina encontraba maneras de infiltrarse para acompañarla en las terapias sin que Isabela, ausente durante muchas horas, lo supiera. Su energía y su fe se colaban, devolviéndole a Sebastián no solo la esperanza en su recuperación, sino también algo que creía perdido para siempre: el calor de un vínculo humano genuino. Mientras tanto, Isabela, completamente ajena a la nueva dinámica, pasaba la mayor parte del tiempo fuera de la mansión, llegando siempre tarde y evitando cualquier interacción con Sebastián. Su indiferencia parecía ser la fisura que finalmente mostraba al millonario las diferencias entre los dos mundos que ahora coexistían bajo el mismo techo. Y así, tarde tras tarde, Sofía y Valentina trabajaban juntas para devolverle a Sebastián la fe en sí mismo. Los hormigueos que había comenzado a experimentar anteriormente continuaban apareciendo, pero ahora, con el tratamiento constante de Sofía y los toques infantiles y entusiasmados de Valentina, esas sensaciones parecían intensificarse. Había días en que un reflejo sutil hacía que sus pies se movieran apenas 1 milímetro, o una sensación de calor recorría sus pantorrillas como un eco distante. No se trataba solo de los masajes, sino de un enfoque integral que Sofía, autodidacta pero intuitiva, aplicaba con dedicación. A veces usaba leves golpes rítmicos, otras estimulaba puntos específicos con calor y frío alternados, siguiendo un patrón casi meditativo que decía haber aprendido observando a su madre. Incorporaba también ejercicios pasivos, moviendo las articulaciones de Sebastián con precisión delicada pero firme para recordarles su capacidad de movimiento, e incluso le pedía que intentara imaginar sus piernas moviéndose, convencida de que la mente podía ser una herramienta poderosa para reconectar el cuerpo y el alma. «Ahí está de nuevo», murmuraba Sebastián en voz baja, casi temeroso de decirlo en voz alta, mientras sus ojos buscaban a Sofía. Ella lo observaba con calma, su sonrisa tranquila llenando el espacio. «Su cuerpo está respondiendo, señor Sebastián. Solo necesita tiempo y perseverancia». La pequeña Valentina, siempre llena de energía y sin comprender completamente la magnitud del momento, exclamaba alegremente: «Mamá, sus piernas se están despertando, igual que cuando me despierto y no quiero ir a la escuela, pero tú me levantas de todos modos». Sebastián soltaba una risa inesperada, tan suave como las sensaciones que comenzaba a percibir, pero cada vez más presente. A veces, mientras las manos de Sofía trabajaban sin precisión y las pequeñas palmas de Valentina aplicaban sus toques torpes, pero llenos de intención, Sebastián cerraba los ojos y pensaba que quizás no todo estaba perdido. «¿Será posible?».
preguntaba de vez en cuando, más para sí mismo que para ella, mientras miraba sus piernas inmóviles. «Todo es posible, señor Sebastián», respondía Sofía con su tono sereno. «Los límites del cuerpo no están en sus heridas, sino en las cadenas que ponemos con nuestra mente». Con cada tarde que pasaba, no solo sus músculos parecían responder de forma más consistente, sino también su corazón comenzaba a abrirse, como si las grietas en su alma fueran siendo selladas lentamente con un calor nuevo y desconocido. Lo que antes veía como un cuerpo quebrado, ahora parecía algo con un potencial inesperado, algo que valía la pena explorar. Y esa sensación, aunque apenas naciente, era suficiente para que por primera vez en años Sebastián comenzara a sentir que estaba volviendo a sí mismo. Semanas después, la brisa del atardecer envolvía la terraza de la mansión en un abrazo cálido, haciendo que hasta los rincones más oscuros parecieran menos sombríos. Frente a Sebastián, un conjunto de barras paralelas y un arnés con soporte de peso aguardaban en silencio, como testigos de lo que estaba por suceder. Sofía, a su lado, ajustaba cuidadosamente los dispositivos, mientras la pequeña Valentina canturreaba una canción, jugando con un rayo de sol que se filtraba entre las flores del jardín. «Hoy sí». «¿Mamá?», preguntó la niña volviéndose hacia Sofía. «Hoy el señor Sebastián se va a levantar». Sofía, inclinada mientras ajustaba el soporte del arnés, dedicó a su hija una sonrisa tranquila. «Hoy vamos a intentarlo, Valentina. Todo es paso a paso. ¿Recuerdas lo que te hablé sobre la paciencia?» Valentina asintió entusiasmada. «Sí, lo sé, pero hoy no puedo tener calma. Es como si un árbol volviera a crecer después de caer». Sebastián dejó escapar una pequeña risa. No era común, y en aquel espacio inesperado sonó como un milagro. «¿Y si me caigo?», preguntó, su voz baja y firme. «El único fracaso, Sebastián, es no intentarlo. Recuérdalo. Hoy no es solo un intento, es un pacto contigo mismo. El cuerpo sigue lo que la mente ordena, pero la mente necesita fe. No estás solo en esto, estamos aquí, pase lo que pase, y siempre lo estaremos». Sebastián respiró hondo, sus ojos llenándose del espectáculo inesperado de Valentina levantando los puños y haciendo flexiones torpes. «Señor Sebastián, soy su entrenadora personal. Estoy practicando para ayudarlo si se cae». Él rió, una risa cálida y breve que pareció reavivar algo olvidado dentro de él. «¿Y crees que puedes levantarme?». Valentina se puso las manos en la cintura con aire decidido, sus ojos brillando con determinación infantil. «Claro que sí. Soy pequeña, pero soy fuerte, y usted ya está practicando para levantarse, así que somos un equipo perfecto». Con la ayuda de Sofía, Sebastián comenzó a colocarse el arnés que lo sostendría mientras usaba las barras paralelas para intentar ponerse de pie. Sofía le explicó cada paso con calma, ajustando las correas con precisión y cuidado. «Hoy no le pido que camine, señor Sebastián. Solo quiero que se ponga de pie, aunque sea por un momento. No piense en cuánto tiempo durará. Concéntrese solo en el acto de levantarse». Sebastián se sentía visiblemente nervioso. Su mirada pasó de Sofía a las barras paralelas y luego a sus piernas. Respiró hondo y murmuró para sí mismo: «Yo puedo, yo puedo». Valentina se acercó y le tomó brevemente la mano mirándolo con una sonrisa confiada. «Claro que puede, señor Sebastián. Mi madre siempre dice que los milagros son como las flores. Primero necesitamos plantar la semilla». Sebastián apretó los labios, conteniendo una sonrisa ante las palabras de la niña. Finalmente, colocó las manos en las barras paralelas, sus brazos tensionándose al sentir el peso del desafío que tenía por delante. Sofía se posicionó detrás de él, ajustando el arnés una última vez y dándole una leve palmada en el hombro. «Estoy aquí, respire hondo, y cuando esté listo, comience». Sebastián cerró los ojos, inhaló profundamente y comenzó a aplicar presión en las barras.
Sus brazos temblaban por el esfuerzo y el peso de su propio cuerpo lo hacía dudar. Sin embargo, los pequeños hormigueos en sus piernas parecían alentarlo, recordándole que algo dentro de él aún estaba vivo. «Eso es, señor Sebastián», dijo Sofía con una voz suave pero firme. «Más despacio. Confíe en sus manos y en el arnés. Hoy no necesita hacerlo perfecto, solo necesita intentarlo». La escena estaba cargada de tensión, como si cada palabra y cada acción pudieran desencadenar algo mayor. Sebastián mantenía las manos firmes en las barras paralelas, su cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, inmerso en el esfuerzo de levantarse. Pero la entrada intempestiva de Isabela congeló el momento en un instante incómodo y lleno de hostilidad. «¿Qué está pasando aquí?», disparó Isabela con una mezcla de incredulidad y furia mientras atravesaba la terraza con pasos firmes. «¿Qué es esta payasada? ¿Y qué hace esta niña aquí?». La voz de Isabela resonó como un trueno en la terraza, haciendo que Valentina, que hasta ese momento mantenía las pequeñas manos juntas en un gesto de aliento, retrocediera un poco, asustada. Sofía, visiblemente nerviosa, se levantó inmediatamente y se volvió hacia Isabela, tratando de explicarse. «Señora Isabela, ella es mi hija. Valentina, perdón por traerla. Esto no volverá a suceder. Y en relación a lo que está viendo, no es una payasada», dijo con un tono controlado pero firme. «Hemos estado trabajando para que el señor Sebastián consiga levantarse de la silla, que es el primer paso para volver a caminar». Isabela soltó una carcajada que reverberó en la terraza, un sonido tan cortante como sus palabras. «Amor, ¿oyes a esta mujer?», dijo mirando a Sebastián, aunque él permanecía en silencio, con la mandíbula trabada y evitando sus ojos. «Una simple criada que entró aquí para cuidar de tu higiene, para bañarte y atenderte en tus necesidades, pretende saber más que los diagnósticos de eminentes especialistas». Rió nuevamente, esta vez con un tono aún más cruel. «No me hagas reír». Sebastián no movió un músculo, aunque sus manos temblaban ligeramente en las barras paralelas. No se sabía si por el esfuerzo o por la rabia contenida. Isabela, al ver que él no respondía, avanzó unos pasos más en su dirección, como si quisiera invadir su espacio y el de las otras dos. «Yo estaba allí cuando te dijeron que nunca más caminarías, Sebastián, que la lesión en tu columna era parcial pero sin signos de mejora». Su tono era venenoso, cada palabra planeada para herir profundamente. «¿Realmente crees que esta mujer, esta criada, puede revertir lo que los mejores especialistas dijeron que era irreversible?» Sofía levantó las manos, intentando calmar la situación mientras su rostro mostraba la presión que sentía. «Por favor, señora Isabela, estamos en medio de un procedimiento fisioterapéutico. No debe minar su autoconfianza. Es lo más importante. Su fe en sí mismo es esencial para...». «¡Fe!», interrumpió Isabela con un grito que resonó más alto que cualquier argumento. «¿Realmente crees que puedes jugar a ser terapeuta?». Sus ojos se fijaron en Sofía como cuchillos. «¿Dónde están tus credenciales médicas? Eres solo una criada que le enjabona la espalda y cuida de su horrible cicatriz», dijo, con una mezcla de burla y desprecio que llenó el aire con un silencio tenso. Fue entonces cuando Valentina, incapaz de contener las lágrimas que llenaban sus ojos, dio un paso al frente y con una voz quebrada pero valiente, dijo: «Señora, no le hable así a mi mamá». La valentía de la pequeña provocó un breve silencio, pero Isabela lo rompió con aún más desprecio en su voz. «No te preocupes, pequeña, no hablaré más así, porque tu madre no trabajará más en esta casa». Dio un paso hacia Sofía, inclinándose ligeramente para mirarla de cerca. «Detesto que desobedezcan mis órdenes, y yo jamás di permiso para que tu madre hiciera más por mi novio que bañarlo y ensuciarse las manos con sus cuidados personales. Esa es la tarea que le corresponde a una mujer humilde con uñas cortas.
no a una dama elegante con uñas magníficas como las mías, que no pueden estropearse. Sofía respiró hondo, luchando por mantener la calma mientras abrazaba con un brazo a Valentina, que ahora lloraba silenciosamente contra su cintura. Sebastián permanecía en silencio, los nudillos blancos de tanto apretar las barras paralelas, como si canalizara toda la frustración en aquel acto de contención. Isabela finalmente se volvió hacia él, con los ojos llenos de desprecio. «¿Y tú?», dijo con un tono ácido que perforaba como un taladro. «¿No sientes vergüenza, Sebastián? Con todos tus posgrados y logros intelectuales, escuchar las idioteces de una empleada doméstica, ¿realmente crees que ella sabe más que la ciencia?». Sebastián, todavía en silencio, se apoyó con toda su determinación en las barras laterales. Los músculos de sus brazos temblaban intensamente mientras lograba erguir el torso de la silla, el rostro marcado por la concentración. Valentina, viendo el esfuerzo de cerca con lágrimas en los ojos, no pudo evitar gritar de emoción. Está sucediendo de verdad, se está levantando». Con un último esfuerzo, Sebastián consiguió ponerse de pie, las piernas sostenidas por el arnés y las manos firmes en las barras. Su pecho subía y bajaba rápidamente, pero su rostro reflejaba algo más que agotamiento, un destello de orgullo. «Lo logré», murmuró con la voz temblorosa. La terraza estaba envuelta en un silencio tenso, roto solo por el sonido de la respiración jadeante de Sebastián mientras permanecía de pie, sujetándose a las barras paralelas. Isabela lo observaba con una mezcla de incredulidad y estrategia, intentando recuperar el control de la situación. Sebastián, sin desviar los ojos de ella, habló con una voz firme, cargada de determinación. «Ahora soy yo quien va a hablar. Tienes exactamente 10 minutos para recoger tus cosas de mi mansión e irte para siempre». Isabela parpadeó, claramente sorprendida por el tono de él. Luego forzó una sonrisa, dando un paso al frente en un intento de deshacer lo que acababa de oír. «¿Qué estás diciendo, mi amor?», dijo con un tono que pretendía ser conciliador, aunque su nerviosismo era evidente. «Mírate, tienes tanta fuerza interior que ya has conseguido ponerte de pie. Pronto volverás a caminar». Sebastián, sin mover un músculo más allá del esfuerzo por mantenerse de pie, la interrumpió con frialdad. «Tú ni siquiera creías en mí hace unos instantes». Isabela levantó las manos con un aire teatral. «Lo hice a propósito, para darte el coraje necesario. Es una especie de psicología inversa, ¿sabes? Cuando alguien te dice que no hagas algo, lo haces aún más rápido. Me basé en eso y funcionó, mi amor. Soy un genio». Intentó abrazarlo, pero Sebastián permaneció inmóvil como una roca. Su mirada fija en ella era un océano de desprecio y cansancio emocional. Sofía, con lágrimas brillando en los ojos, se mantenía en silencio, entre la incredulidad y la emoción de presenciar a Sebastián de pie. Mientras tanto, Valentina, abrazada a la cintura de su madre, también lloraba, pero con una mezcla de orgullo y ternura. Isabela, al ver que Sebastián no respondía, dio un paso atrás, intentando salvar la situación. «Ahora sí podemos casarnos», exclamó, forzando una risa y gesticulando de forma celebratoria. «¡Qué felicidad!». Sebastián mantuvo la mirada fija en ella por unos instantes, mientras cada fibra de su cuerpo luchaba por mantenerlo erguido. Entonces, con una pausa calculada, habló. «Isabela, ya tienes la respuesta». Ella frunció el ceño, confusa, mientras su tono cambiaba a uno de impaciencia. «¿De qué pregunta, mi amor?». Sebastián esbozó una leve sonrisa amarga. «Antes de continuar, ¿no te acuerdas? Te hice la pregunta un poco antes del accidente que sufrí para protegerte, aunque eso no pretendo echártelo en cara, porque la bondad no se cobra ni se revela, algo que aprendí de esta mujer maravillosa, cuyo nombre ni siquiera sabes». Hizo una pausa, respirando con dificultad por el esfuerzo, pero sin ceder en su postura.
Después, continuó con una calma que cortaba más que cualquier grito. Voy a refrescarte la memoria. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Isabela bufó, su irritación aumentando a medida que la situación se le escapaba de control. ¿Qué te pasa, Sebastián? ¿Te has vuelto loco? Eso nadie puede responderlo, ni siquiera la ciencia. Es una broma de mal gusto. Sebastián desvió la mirada hacia Sofía, que lo observaba una mezcla de asombro y timidez. Con una leve inclinación de cabeza, le hizo la misma pregunta a ella. ¿Qué opinas tú, Sofía? ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? Sofía, con una serenidad que contrastaba con la tensión en el aire, respondió con una voz baja, pero cargada de sabiduría. Primero vino la intención, porque nada puede existir sin el propósito de ser. Isabela bufó nuevamente, esta vez con una mezcla de escarnio e indignación. ¡Qué absurdo! ¿Eso es sabiduría? No tiene sentido. Sebastián, con una sonrisa que parecía contener toda la claridad que había encontrado en aquel instante, giró la mirada hacia Isabela. Ahí está la respuesta, Isabela. Recuerda que dije que me casaría solo si obtenía la respuesta a esa pregunta, pues ya la he tenido y no ha sido de tu boca. Así que no es contigo con quien me casaré, sino con esta dulce mujer a la que te refieres solo como tú. ¿Cómo es tu nombre? Isabela dio un paso atrás, completamente derrotada. Su rostro estaba rojo de rabia, pero no dijo más nada. Se dio la vuelta sobre sus talones y salió apresurada de la terraza, yendo hacia dentro de la mansión para recoger sus cosas. El esfuerzo final alcanzó a Sebastián, quien, exhausto, se dejó caer nuevamente en la silla de ruedas. Su rostro estaba cubierto de sudor, pero también iluminado por una paz que no sentía en años. Sofía y Valentina corrieron hacia él, rodeándolo en un abrazo lleno de lágrimas y risas. Sebastián, con la voz aún entrecortada por el esfuerzo, miró a los ojos a Sofía y dijo: ¿Ya has oído, Sofía? ¿Aceptas darme el honor de ser mi esposa? Ella, sorprendida y emocionada, respondió con una sonrisa que iluminó toda la terraza. Deme una razón para ello, señor Sebastián. Él le tomó la mano con cuidado y con una mirada llena de sinceridad, respondió: simple, te amo con todo mi corazón. Sofía soltó una risa nerviosa, mezclada con lágrimas. Yo también te amo, Sebastián, y he hecho todo esto desde el fondo de mi alma. Valentina, abrazándolos a los dos, exclamó con una sonrisa enorme: yo también te amo, papá. Los tres se fundieron en un abrazo lleno de felicidad mientras el sol se escondía en el horizonte como testigo de un nuevo comienzo. Meses después, con la ayuda de un andador con ruedas y apoyos, Sebastián entró en una pequeña iglesia donde Sofía lo esperaba al final del pasillo, radiante en su vestido blanco. La pequeña Valentina estaba a su lado, sosteniendo un ramo de flores mientras miraba con orgullo a su nuevo padre. El hombre que lo había perdido todo ahora lo tenía todo, porque había encontrado lo que realmente importaba y había aprendido la lección. Nunca juzgues un libro por su cubierta. Tras la boda, cuando los invitados se dispersaron entre risas y buenos deseos, Sebastián y Sofía encontraron un momento de tranquilidad en un rincón del jardín de la iglesia. La pequeña Valentina corría feliz entre las flores, recogiendo pétalos caídos, mientras canturreaba una melodía alegre. Con una mano apoyada en el andador y la otra entrelazada a la de Sofía, observaba a la niña con una sonrisa llena de amor y gratitud. ¿Sabes?, dijo Sebastián, mirando a Sofía con una ternura que parecía iluminarlo todo a su alrededor. Antes de conocerte, creía que mi vida se había reducido a ruinas. No entendía que a veces nos arrancan los pétalos aquellos que en realidad deberían cultivar flores en nuestro jardín. Pero tú no solo has cultivado nuevas flores en mi vida, sino que has ayudado a sanar las raíces. Sofía lo miró con lágrimas en los ojos, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Las raíces no se ven,
pero son lo que da fuerza al árbol, respondió con suavidad. Y tú, Sebastián, eres ese árbol. Hoy no solo floreces tú, florecemos juntos como familia. Ambos permanecieron en silencio, viendo a Valentina volver hacia ellos con un ramo improvisado de pétalos. Se los entregó a Sebastián, quien los aceptó con una mano temblorosa pero firme. Miró los pétalos, luego a su nueva familia y después al cielo. Sí, murmuró, sosteniendo los pétalos en su mano. Ahora sé que cuando somos cuidados con amor, hasta las cicatrices pueden florecer. El viento sopló suavemente, llevándose algunos de los pétalos de su mano mientras su nueva familia lo abrazaba, iniciando un nuevo capítulo de esperanza, amor y nuevos comienzos. Si te gustan los cuentos que te emocionan hasta el alma, pero no tienes tiempo para una lectura fácil, basta con suscribirte, dejar un like y compartir esta historia por WhatsApp. Deja tu nombre en los comentarios para que pueda enviarte un saludo personalizado.